Doctores, estamos diciendo que cambiaron los roles. ¿Alguien me puede explicar los nuevos roles? Entonces, yo quisiera oír el rol de fuente de información. ¿A qué se refiere el rol de fuente de información, doctora? Muy bien. Pero tengo un cuestionamiento frente a eso. Si alguno de nosotros quisiera manejar un avión y entra a Google y lee cómo se maneja un avión, ¿lo puede hacer? No. El doctor Carlos Martín Restrepo, que va a ser profesor, si no lo ha sido ya de ustedes, le encanta los aviones y tiene una cantidad de horas de simulación. Alguien podría decir, sí, pues claro, entonces cuando el avión se va estrellando y al piloto le dio un infarto y sale la azafata y dice, por favor, ¿hay alguien que sepa manejar? Y uno dice, sí, tengo 10.000 horas de simulación y Wii. ¿Eso es confiable? Pero prefiero esa. No, lo que les quiero decir es que si bien tenemos pacientes más informados, no necesariamente entienden la complejidad de esa información, ni entienden cómo se debe contextualizar en su problema específico esa información. Pues claro. Muy bien. Muy bien. O sea, el rol de la información es entender que para que un paciente pueda ejercer adecuadamente su autonomía, tiene que estar informado. Él se puede informar de distintas maneras. Se puede informar por sí mismo y se debe informar a través de su médico, porque un deber profesional es informar a los pacientes para que puedan tomar decisiones informadas. En la medida en que los pacientes confían más, posiblemente van a recurrir a menos fuentes secundarias de información y van a recurrir más a su médico, pero un deber profesional fundamental es el de informar, para que el paciente tome decisiones informadas. Muy bien, señora. Y a mí me llama la atención que digan el médico informa. La palabra debería ser el médico comunica. Es el rol de comunicador. Información es que solo yo hablo y nadie interviene. Comunicadores, yo hablo, tú hablas, yo vuelvo y hablo, pero te estoy escuchando. Entiendo que no te quedó claro. Tú me dices, vuelve y explícame eso que no lo entendí bien. Debería ser el médico comunicador más que el médico informador, porque eso sí revela un proceso bidireccional, doctor. Pues claro. Cuando nosotros decimos que nosotros informamos, una de las grandes competencias que ustedes van a tener que adquirir es a racionalizar la información, es a saber qué información es buena para ustedes y qué información no es buena. Por eso les decimos, lea quién es el autor, lea de qué revista es, mire la evidencia científica, cómo fue el proceso de investigación. Eso lo van a aprender ustedes a hacer. Muy bien, señora. De nuestro altruismo permanentemente y nos están diciendo, ojo,
Profesionalismo es lo que va a transformar el sistema. Es que nosotros podamos confiar en ustedes. Muy bien. ¿Cuál es el rol de gestor del conocimiento? Doctor, ilústrame por favor sobre el rol del gestor de conocimiento. Muy bien. Es como hacer gestión de una buena comunicación para transmitir a la hora de hablar con el paciente buenos términos, que ellos puedan lograr entender que los afecta y no que salgan más confundidos de lo que... Entonces, si bien en una parte tiene que ver con la comunicación con el paciente, por favor explíquenme cómo un médico escoge sus fuentes de información para informar a sus pacientes. Gestor del conocimiento significa que entienda cuál es la evidencia científica que es realmente relevante, la adquiera y la pueda transmitir a su paciente a través del acto de comunicación, pero también del acto de cuidado. Pero es aprender a saber qué evidencia científica es la relevante. Eso es gestor del conocimiento. En la educativa también entra. Esa dimensión también entra. Y la otra de gestor del conocimiento es producir conocimiento nuevo. Es la maestría. Muy bien. ¿Por qué yo los hago hablar a ustedes en clase? ¿Por qué permanentemente pido que intervengan en clase? ¿Por qué? Porque ustedes, el trabajo de ustedes, el resto de sus vidas va a ser comunicar. Entonces, si ustedes permanecen callados durante 6 años, cuando se gradúen no van a saber hablar. También ustedes tienen que ser capaces de tomar un concepto que leyeron y explicarlo, porque es lo que van a hacer el resto de sus días. Por eso estamos haciendo la clase de esta manera. Muy bien, ¿cuál es el rol de gerente? Entonces la doctora me está diciendo, mire, es que no solo atendemos pacientes, que podemos gestionar los servicios de salud. Yo podría ser el gerente de un hospital, el gerente de un servicio. Muy bien, ¿eso qué significa? Bien, entonces me dice, tiene que tener competencias para administrar los recursos limitados de salud, de tal manera que los aprenda a distribuir de manera equitativa. ¿Qué significa equidad? No. Muy bien, justicia es equidad. Equidad es que cada quien recibe en razón de su necesidad. Si yo, por ejemplo, ahora dijera, miren, independiente de que subieran la rúbrica o no subieran la rúbrica, todos tienen 0. Los estoy tratando por igual, pero no soy justa, ¿cierto? Por eso igualdad no es justicia, es igualdad para los iguales y desigualdad para los desiguales. Si yo digo, los que no subieron la rúbrica tienen 0 y los que subieron la rúbrica serán calificados, es igualdad para los iguales y desigualdad para los desiguales, si es justicia. Y equidad significa que cada quien reciba en razón de lo que hizo o de su necesidad. Muy bien, pero es el rol de nosotros como gerente. Yo fui gerente de una clínica durante 5 años y fue una actividad que requirió de mí unas competencias administrativas distintas a las que normalmente uso, pero ustedes no pueden despreciar el formarse en ese tipo de competencias, porque el sistema necesita que cada uno de ustedes en su propia consulta sea un administrador de los recursos de salud, que los use responsablemente. Muy bien, ¿cuál es el rol de educador? Doctora. Muy bien. Perfecto, ese es el rol de educador. ¿Cuál es el rol de consejero espiritual? Pues primero de consejero es como de ayudar a tomar decisiones. El tema pues mucha gente se basa en la espiritualidad, en que Dios lo ilumine y los dé la mejor decisión.
Entonces, ojo, si bien decimos que hay que respetar la autonomía de los pacientes, no significa que no sirvamos como consejeros. Ustedes permanentemente, el paciente le va a decir, doctor, ¿y usted qué haría en mi situación? Doctor, si fuera su mamá o su hija, ¿qué decisión tomaría usted frente a estos escenarios que me presenta? Entonces nosotros tenemos un deber de consejo, sin imponer nuestra autoridad, basada en el conocimiento, sí decir, mire, acorde con los valores y creencias que yo sé que usted tiene, yo creo que la mejor salida podría ser esta. Es decir, uno sirve como consejero. Cuando me dice consejero espiritual, significa que tengo que reconocer la dimensión espiritual del individuo, sus valores, sus creencias, sus necesidades, y con base en eso poder brindarle un consejo. Es distinto lo que yo aconsejo a un testigo de Jehová, a un católico frente a una transfusión sanguínea, ¿cierto? Entonces yo tengo que reconocer esa dimensión de él para saber cómo lo aconsejo. Muy bien, fue un chiste. Sí, porque los que nos estén viendo a través de la pantalla no van a saber que fue un súper chiste el que yo acabo de echar, pero tiene que ser mucho. ¿Cuál es el rol de tecnólogo? ¿Cuál es el rol de tecnólogo? ¿A alguien le correspondió ese papel? ¿Se embolató también? ¿El rol de tecnólogo alguien me lo puede decir, señor? Uh-huh. Muy bien, o sea, reconoce que tenemos una serie de tecnología que tenemos que saber usar. Por eso hay que aprender a usar la plataforma. A mí también me da trabajo la plataforma Multis. Estoy aprendiendo a usarla, pero me obligo a usar la plataforma Multis, porque es mi rol como tecnólogo. Entonces es aproximarse a la tecnología, aprender cómo se usa, pero también tener un juicio crítico frente a la tecnología. Ustedes van a ver que hay tecnología que es muy costosa, pero que aporta muy poco beneficio adicional a otra tecnología que ya está y que es menos costosa. Entonces ustedes tienen que aprender a hacer razones costo-beneficio frente al uso de la tecnología y a la toma de decisiones de su uso y de su compra, porque van a estar sentados en comités de compra de hospitales diciendo compre esa nueva máquina o no compre esa nueva máquina, y tienen que aprender a hacer juicios costo-beneficio, riesgo-beneficio, costo-efectividad sobre la tecnología. Muy bien, ¿y cuál es el rol de garante de la calidad asistencial? Doctor. Muy bien, entonces no es una autonomía loca, no es yo hago lo que me da la gana, aquí el que manda soy yo, como yo creo que esto es así, así se hace, sino que yo tengo mi autonomía, pero ese marco en donde debo ejercer ha sido acordado de manera colegiada y son los estándares de la calidad. Muy bien. Perfecto, es decir, el autocontrol y la autonomía siempre deben estar enfocados a la calidad de la atención. El fin mío es garantizar la calidad de la atención. Por eso es que aprendo, por eso es que hago seguimiento a los resultados, por eso gestiono los procesos, por eso gestiono el riesgo de mis pacientes. Entonces, doctores, fíjense, hemos visto en qué vamos, el antes, vimos las transiciones, observamos los cuestionamientos que le hacen a la profesión, vimos que tenemos nuevos roles, y todo esto que hemos visto nos lleva a que tenemos que tener una serie de principios que la sociedad espera de nosotros. Es decir, que nuestros actos se gobiernen por esos principios. Empiezo con el principio de solidaridad. ¿A quién le correspondió? Doctor, explíqueme qué es la solidaridad. Pues la solidaridad es como un valor, se puede decir así, que está muy ligado al altruismo, porque pues para mí la solidaridad es mirar y ayudar en las condiciones que yo pueda a una persona sin importar pues quién sea ni nada. Entonces el principio de solidaridad lo que busca es beneficiar a toda la comunidad, teniendo como dos ramas que son la intrageneracional, ¿sí? Intrageneracional e intergeneracional. ¿Qué es la intrageneracional? En la misma. Entonces, por ejemplo, que ustedes entre ustedes mismos se ayuden a estudiar cuando alguien no entiende un concepto,
Eso es solidaridad intrageneracional. Pero si, por ejemplo, yo tengo un problema con la tecnología y ustedes son más hábiles con la tecnología y alguien se me acerca y me dice, doctora, tranquila, venga, yo le ayudo. Cérrame, no hay problema, yo le ayudo con eso. Eso se llama solidaridad intergeneracional, porque yo soy de una generación distinta a la de ustedes. En el sistema de salud hay solidaridad. ¿Quién me puede explicar qué tipo de solidaridad hay en el sistema de salud colombiano? Entonces, por ejemplo, a las personas más vulnerables, el plan obligatorio de salud les reconoce más actividades. Eso es solidaridad. Porque yo podría decir, no, perdóneme, deme todo lo que yo necesito. Y dice, no, ojo, miremos a ver cuál es el perfil epidemiológico de Colombia, las enfermedades que sean más frecuentes, a esas vamos a direccionar los recursos de salud. Y el médico debe entender que no debe ceder a las presiones de grupos de interés que quieren favorecer otro tipo de actividades, sino pensar en el común de la sociedad. Pero también cuando yo digo, yo que tengo trabajo, doy una partecita de mi plata todos los meses para que las personas que no tengan trabajo puedan acceder al servicio de salud, eso es solidaridad dentro de la sociedad. Ese es el principio de solidaridad que tiene el sistema colombiano. Entonces tenemos dos, intergeneracional e intrageneracional. Muy bien, ¿alguien me puede explicar el principio de subsidiariedad? Ese es difícil. ¿A quién le tocó, doctores? Pero ahí hablaba de tres dimensiones de la subsidiariedad: la pública, la privada colectivizada y la privada individualizada. ¿A qué hace referencia a eso? Si ustedes se fijan, lo que reconoce es que dentro del sistema coexisten distintos subsistemas. Tengo un sistema de atención pública, un sistema de atención privada, y el privado puede ser de índole individual o de índole colectivo. Pero el médico en cualquiera de esos tres sistemas tiene que proteger el interés del paciente. Esencialmente es eso lo que me está diciendo. ¿Algo, señora? Lo subsidiario podría ser complementario. Lo que también reconoce es que hay distintos campos de acción de la profesión y que nos complementamos. Se puede interpretar de esa misma manera. Doctores, ¿quién habla del principio de responsabilidad? ¿Quién me va a hablar del principio de responsabilidad? ¿No hay un responsable del principio de responsabilidad? Muy bien. ¿Qué significa ser responsable? Muy bien, o sea, soy responsable del uso racional de los recursos de salud. ¿Qué más? Los uso racionalmente. Muy bien. Esa es una dimensión de la responsabilidad profesional. ¿Qué otra dimensión hay? Muy bien, soy responsable de respetar la autonomía de mi paciente y por lo tanto él es partícipe en la toma de las decisiones. ¿Qué más? Soy responsable de entregar un adecuado conocimiento para la toma de decisiones en donde muestro qué sí es real, qué se podría hacer, pero también soy capaz de decir las limitaciones que tiene la profesión. ¿De qué más soy responsable? Del conocimiento. Soy responsable de la calidad de los servicios. Y finalmente, ¿en qué se manifiesta la responsabilidad? ¿Quién tiene accountability? Él tiene accountability. ¿Qué es
accountability. Pues la traducción que hace el texto es como rendir cuentas a todas Muy las bien. En la medida en que soy responsable, soy capaz de dar cuenta de mis actos. Por eso si hay un resultado negativo de la atención y llega otro profesional y mira la historia clínica, yo soy capaz de responder, de decir, mire, no siempre los resultados son positivos en la atención, pero si usted se fija, el estándar de cuidado se respetó, soy capaz de dar cuenta de mis actos. Muy bien. serie, entonces, o sea, la política que se como que es representar a la sociedad como y en su uso de recursos, es decir, yo utilizo un recurso para esto, tengo que tener razones y rendirle cuentas. Pues claro, es que ojo, si bien ustedes siempre van a tener sentados un solo paciente delante de ustedes, al mismo tiempo detrás de él están todas las necesidades de la sociedad. Entonces yo a algunos pacientes les tendré que decir, en esto yo no puedo entregar esto que me estás pidiendo, tiene estos límites, por racionalidad tiene estos límites. ¿Qué es una decisión razonada? ¿A quién le tocó una decisión razonada o racional? ¿Qué es el pensamiento racional? Muy bien, entonces una decisión racional o razonada es aquella que con base en una información hace un balance riesgo-beneficio, argumenta, compara contra necesidades, valores y creencias, distingue los distintos cursos de acción, mira las consecuencias de esos cursos de acción y escoge aquellas que hacen menos daño, que son más justas y que respetan la autonomía y son beneficentes. Esa es una decisión razonada, es aquella que respeta los 4 principios éticos. Muy bien, termino con los principios. ¿Cuál es el principio de justicia social? Doctora. Ser equitativo, dar a cada quien en razón de su necesidad. Muy bien. ¿Qué más es justicia social? Muy bien. Lo que nos dice el artículo es que hay distintas concepciones de justicia. Desde el igualitarismo, todo es lo mismo. Desde el utilitarismo, todo en razón del mayor beneficio. Pero que nosotros debemos aprender a ser justos dentro de nuestra formación, a distribuir equitativamente, a no discriminar, etc. Muy bien, entonces doctores, si ustedes se fijan, lo que hemos dicho hasta el momento es que tenemos una serie de deberes que se deben regir por una serie de principios que son los que acabamos de ver y de valores. ¿Alguien para finalizar me puede resumir acuérdense que dijimos que hay una serie de componentes del profesionalismo, porque dice el nuevo contrato social está fundamentado en el profesionalismo. ¿Qué es altruismo? El interés del paciente por encima de mi propio interés. ¿Qué es autonomía médica? Saber tomar buenas decisiones y hacer su paciente. Es decir, que yo pueda defender los intereses de mi paciente por fuera de presiones externas. El marco de la autonomía médica es el autocontrol, es decir, obrar acorde con los principios, valores y estándares de mi profesión. ¿Qué es la maestría? Conocimiento, es decir, conozco el estándar, conozco la evidencia científica. Y cuando se cumplen estos elementos, la sociedad confía en nosotros y a través del profesionalismo establece el nuevo contrato social. ¿Listo? Bueno, doctores, entonces recuerden, ¿qué tienen que hacer ustedes? Tienen que subir un video de no más de 3 minutos. Yo voy a mirar todos los videos, no es una actividad rubricable, es decir, no tiene nota, sino que es una actividad posterior a clase que espera que ustedes afiancen el concepto de nuevo contrato social, que ustedes reflexionen sobre lo que antes pensaba que era el contrato de los médicos con la sociedad y ahora qué es el contrato de los médicos con la sociedad, qué espera la sociedad de nosotros,
Que sean muy cuidadosos en la manera como hablen, porque ustedes van a evaluar sus competencias comunicativas. Yo me voy a sentar y voy a ver cómo son sus competencias comunicativas. ¿Tienen alguna pregunta? En esta semana, súbanlo en esta semana. Acuérdense que en la plataforma están las instrucciones de cómo subirlo. Es individual. Yo me voy a ver 68 intervenciones. No, me encanta, me gusta ver cómo lo hacen ustedes. Un abrazo, que tengan un feliz día. Chaito, con gusto.